cuándo nace la política? ¿En qué tiempo nace la política? O sea, ¿desde cuándo tenemos política? Esa es una pregunta que yo creo que también el resto de personas que están sintonizándonos te preguntarán, claro, ¿no? ¿Desde cuándo nace la política? ¿Nos Mira, podrías explicar? en realidad la política nace cuando nacen las sociedades o nacen los grupos sociales. Imaginemos con el público una máquina del tiempo, nos trasladamos muchísimos años atrás cuando habían los primeros seres humanos sobre la Tierra. Entonces, los animales, por ejemplo, los animales y los seres humanos estaban esparcidos por diferentes partes y, por ejemplo, ¿no? Tú estabas en un lugar, quién sabe, con tu pareja, con tu esposa, yo también estaba con mi pareja en otro lugar, ¿no? Y cuando íbamos a cazar animales para alimentar a nuestras familias, nos dábamos cuenta que o bien salíamos heridos o bien salíamos muertos, porque no podíamos atacar a un mamut pues gigantesco y traer comida a nuestro hogar, ¿no? Entonces el ser humano, al darse cuenta que él solo no podía, se comenzó a asociar con demás hombres de ese tiempo y comenzaron a hacer los grupos sociales. O sea, tú me estás hablando en la era, no de la antigua, sino de la prehistoria. Claro, en la era de cuando surgieron los primeros humanos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a armar los primeros grupos sociales, se dan cuenta que tenían más oportunidad de pelear contra un mamut y de alimentarse todos juntos sin salir heridos ni muertos. Entonces se dieron cuenta de que eso funcionaba y armaron los grupos sociales, como te vengo diciendo. Pero ¿qué pasaba en los grupos sociales? Había mucho abuso, por ejemplo, el más fuerte se agarraba toda la comida y no dejaba comer a los demás, o pasaban muchas cosas, ¿no? Se mataban entre ellos. Claro. Entonces, tenían la necesidad de un gobernante, o de un líder de grupo, o un líder de tribu, como lo quieras llamar. Pero tenían la necesidad de que haya un gobernante que ponga reglas para que no se maten todos entre todos, y ponga reglas, por ejemplo, podría decir, ¿no? Las mujeres y los niños comen primero, segundo los ancianos, tercero los más fuertes, y ya él ponía su regla, ¿no? Claro, entonces, cuando se comienzan los grupos sociales se comienzan a organizar, surge la política, ¿no? Por eso es que la política es bien antigua, ¿no? La política es muy antigua. Cuando tú ves que hay personas que se organizan para influir en las decisiones de una sociedad o ejercer el poder para gobernar una ciudad, un pueblo, una región, un país, están haciendo política.